Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les comentaba, ya está con nosotros Alejandro Moncada. Él es economista y nos va a acompañar para hablar sobre la situación económica que enfrenta el país. Señor Moncada, además, fue uno de los senadores más jóvenes que ha tenido nuestro país. Buenas tardes, bienvenido. Gracias a ti, Mariana, por esta oportunidad de hablar en tan importante programa. Señor Moncada, la situación económica del país o los problemas que enfrenta nuestro país en todo lo que es el tema económico y financiero está bastante expuesto. Durante bastante tiempo se ha hablado de los problemas. Quisiera ver cuál es el análisis que usted hace de esta situación y cómo la perfila en este momento, además políticamente complicado. Bueno, yo creo que hay que empezar por decir que el problema de Venezuela desde el punto de vista económico efectivamente es muy difícil, pero tiene solución. Pero pasa por el arreglo de un problema político que incide totalmente en el problema económico. Hasta que no logremos un cambio de las políticas económicas, y no lo vamos a poder lograr sin lograr un cambio político, que es que se logre a través de un referéndum revocatorio, que no hay manera que se pongan los diferentes sectores de la unidad democrática, a la cual yo como simple venezolano y economista pertenezco, pero yo creo que lo importante es que como primera condición para ese diálogo que están discutiendo, que si es en Margarita, que si es en Caracas, que si es en otra ciudad, lo importante es decir nosotros, lo de la oposición venezolana, que no iríamos a ese diálogo, a sentarnos, a hablar ningún punto hasta que no se le ponga hora y fecha al referéndum revocatorio, para de manera democrática, por los canales constitucionales, salir del gobierno del presidente Maduro y de su equipo, por supuesto, al cambiar el presidente. En esa medida es que se pueden ir aplicando una serie de políticas económicas que están muy claras y que yo creo que las tienen muy claras, no solo los economistas, sino la mayoría de los venezolanos. Pero nunca van a poderse aplicar ni que traigamos en Venezuela el Premio Nobel de Economía, en la medida en que el sistema político, los que están dirigiendo actualmente el país, sigan gobernando. Primero tenemos que arreglar el problema de orden político para poder seguir saliendo del problema económico. Ahora, dentro de lo malo que está, efectivamente hay noticias positivas, porque yo creo que el canje de bonos fue algo positivo, más allá de las expectativas de los agoreros del desastre, que no me coloco yo en ese grupo, por más que esté en contra del gobierno, que pretendían o que decían que no se iba a poder lograr el canje. Efectivamente, la reacción internacional es positiva, los bonos subieron y sí se logró ese canje, que una información internacional dice un porcentaje y la información venezolana dice el 52.57. Pero sí hay manera de ir arreglando el problema económico, y lo que yo creo que es más importante, que lo dije ayer en un programa de televisión y de radio de otro canal, es que no va a haber el peligro de caer en default por ahora. Ese por ahora es por lo menos hasta el primer trimestre del año que viene. Sin un default por parte de nuestra principal industria petrolera en lo que es la emisión de deuda, y con quizá buen augurio sobre lo que han sido nuestros instrumentos de deuda en los mercados luego de que se concretara este canje, como usted bien señala, no quizá en las expectativas que estaba previsto un 75%, casi 20% por debajo, o un poco más de 20% por debajo. Sin embargo, usted se coloca dentro de la línea de los economistas que señalan que no es posible ejecutar cambios en la economía mientras exista este gobierno, mientras esté al mando el equipo de Nicolás Maduro. Ahora le consulto, ¿es imposible lograr dentro de este acuerdo o dentro de esta oportunidad de diálogo que se ha abierto, además de, como señala, ponerle fecha al término de este gobierno? También no sería posible dentro de esta vía hablar o tratar de iniciar lo que podría ser un camino a la reconstrucción económica de este país, porque básicamente eso es lo que se necesita, una reconstrucción en cuanto a lo que es la economía total del país, cómo funciona y cómo se desenvuelven las políticas públicas efectivamente que vienen dadas por el Ejecutivo Nacional, pero también la forma de generar ingresos de la nación. Bueno, sin duda alguna Venezuela tiene los recursos para desde ya empezar ese cambio, pero el problema es que los administradores son muy malos y no va a haber manera de que las políticas esas públicas que hay que cambiar las logremos hacer
pongan al que pongan en cualquiera de los ministerios más importantes, el de Finanzas, Cordiplan o cualquiera de los ministerios del área económica, mientras este equipo de gobierno, que tiene un proyecto ideológico diferente, no entiende qué es lo que hay que hacer, porque efectivamente hay medidas que se pueden tomar desde ya. Hay medidas, por ejemplo, gradualmente ir desmontando el control de cambio. Hay que devolverle a todo el que le expropiaron en los últimos 18 años las propiedades que se las expropiaron y ni siquiera se las pagaron, porque hay expropiaciones válidas y se pagan, pero es que aquí no pagaron nada. Esta gente es como una especie de rey Midas al revés, que todo lo que toca lo convierte en un desastre, cuando el rey Midas todo lo que tocaba lo convertía en oro. Entonces, por eso, más allá del desmontaje de ese andamiaje, que ellos tienen un enredo en la parte económica, porque viene fundamentado en algo efectivamente ideológico, y yo creo que lo hacen no es hasta de mala fe, sino por ignorancia. El problema es que tienen dirigiendo la economía del país a gente que no se imaginaba jamás en su vida que iba a llegar a esas posiciones, que son los que están tomando las decisiones que nos afectan a todos los venezolanos. Rescato 2 puntos de lo que usted señala. Uno, el desmontaje del control de cambio. Básicamente durante este año lo vimos, lo inició el exministro y vicepresidente del área económica, Miguel Pérez Abad, con lo que fue la creación de la tasa DICOM, que bueno, sigue siendo la tasa CIMADI, pero efectivamente tuvo un salto importante en lo que fue su cotización, pasó de 6 bolívares a 10 una y la otra a 659, 660, al punto en que se ha ido cotizando en los últimos días. Sin embargo, esto ha sido una parte de ese proceso. La otra parte de ese proceso, el tema de lo que usted señala, el tema ideológico. Efectivamente, el tema ideológico está trabando tanto lo que ha sido la reconstrucción económica del país. Es un tema, como lo ha señalado el Ejecutivo Nacional, capitalistas socialistas. Efectivamente, esto es socialismo. Esto no es socialismo, esto es una anarquía por gente ignorante que está dirigiendo el área económica. Y un ejemplo que acabas de nombrar, a Pérez Abad, efectivamente yo creo que lo estaba haciendo medianamente bien. ¿Y qué pasó? Que inmediatamente lo destituyeron y le dieron un premio de consolación al nombrarlo presidente del Banco Bicentenario, pero no pudo implementar el proyecto y el programa que tenía de desmontaje gradual del control de cambio. Esa es una de las medidas. Otras medidas más a largo plazo es la reducción del tamaño del Estado. Esas son medidas muy difíciles que generan en el primer momento más desempleo, pueden generar en el primer momento más inflación, pero que a mediano y largo plazo arreglan el problema del país. Y otro que nadie, tanto el sector del gobierno como de la oposición, no se atreven a decir claro que hay que acudir a los organismos internacionales, se llame el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, y están ahí las cifras más o menos claras dentro de lo inclaro que es la economía, de que alrededor de unos 76 mil millones de dólares se podrían, y tiene la disposición esos organismos internacionales, de prestarlos para ir enrumbando a Venezuela hacia el camino de la prosperidad y desarrollo que anhelamos y deseamos todos los venezolanos. Pero insisto, Mariana, y me disculpa, que yo sé que este es un programa de orden económico que toque siempre la parte política, pero es que hasta la definición de economía, me acuerdo de mi profesor Emeterio Gómez, decía, ¿qué es la economía? La economía es una ciencia social subordinada a la ética y a la moral y que conduce a la política. Es inseparable el problema político del problema económico. Si no hay un cambio definitivo y una posición clara y firme de la oposición venezolana que pida que el referendo revocatorio tiene que ponérsele hora y fecha y que además tiene que ser este año para que produzca los efectos políticos, porque si lo hacen el año que viene, ¿qué va a pasar? Sigue este mismo gobierno con otra persona, yo no sé si será el vicepresidente Aristóbulo Turi o ponen a cualquier persona a la que ellos se le ocurra de vicepresidente para que termine el periodo constitucional. Por eso la insistencia, quizás por haber estado yo vinculado, como tú lo dices, haber sido parlamentario, diputado y senador de Acción Democrática, y ahora estoy dedicado al sector privado en mi área de economía, pero que claro que tengo muy absolutamente la visión de que no podemos separar la economía de la política o la política de la economía para poder lograr ese cambio en Venezuela. Cuando hablamos del tema política y económica, que efectivamente están vinculados entre sí, porque bueno, toda política económica depende del gobierno de turno. Ahora,
un cambio efectivamente de gobierno. Usted ha señalado algo importante, algunos no se atreven a decir la necesidad de buscar financiamiento, entre otras medidas que yo considero que quizá políticamente sean impopulares, pero que son necesarias en materia económica. ¿Qué rol podría jugar aquí un nuevo gobierno? ¿Cuál sería la diferencia que podríamos ver de esto, además de un cambio ideológico y de un cambio de expectativas? Porque si tampoco tienen la valentía, por decirlo de alguna manera, de tomar las medidas que se tienen que tomar, la arruga se va a seguir corriendo. Bueno, pero yo tengo la convicción de que si hay en Venezuela algunos personajes que están casi, por decirlo, ya en la carrera política, como es el doctor Henry Ramos Alú, como es Claudio Fermín, como es Enrique Capriles Radosky y como es Leopoldo López, para pararme ahí y decir 4, porque quizás hay mucha gente más que cree que tiene la capacidad o puede, pero no tiene el aparato político para lograr ese andamiaje para llegar y ganar unas elecciones presidenciales. Cualquiera de ellos tiene la capacidad para dirigir un equipo de gobierno y entienden el problema económico que está pasando en el país. Particularmente yo no estoy apoyando a nadie, estoy en el sector privado, pero efectivamente yo los conozco a estos 4 que te he nombrado y estoy seguro que tendrían la capacidad de dirigir un equipo que entienda que hay que hacer estos cambios en la política económica para poder lograr restablecer lo que llamó una vez el gobierno de Carlos Andrés Pérez el retorno a la prosperidad. El dinero que se usaría, o en qué se usaría ese dinero que se solicitaría a estos organismos internacionales en primera instancia, ¿hacia qué áreas cree usted que debe estar destinado inicialmente? Algunos hablan de inyectarlo en nuestra industria petrolera. ¿Usted qué opina? Bueno, hay que inyectar algo en la industria petrolera, no sería todo, porque hay que lograr aumentar el volumen de producción petrolera, que es desde el gobierno del presidente Caldera II, cuando Luis Justi era el presidente de PDVSA, se pretendía para esta fecha que Venezuela tuviera una producción de 5 millones de barriles diarios y estaríamos compensando ahorita que la baja producción que tenemos y además estaríamos compensando los bajos precios del petróleo con volumen como hace Irán. Es verdad que esto desestabiliza los acuerdos de que hay en la OPEP, de los países no OPEP, pero pensando primero arreglar los problemas de la casa. Y otra cosa que habría que fundamental de erradicar inmediatamente es la ayuda a todos los países que no sea su propia Venezuela, que en este momento hace el gobierno nacional del presidente Maduro, que se dedicó a hacer una especie de San Nicolás latinoamericano y mundial, y entonces no alcanzan los recursos ahora ni para ellos, ni mucho menos para nosotros. Bueno, esas políticas las inició Hugo Chávez, Nicolás Maduro las heredó. Finalmente, el sector oficialista tiene también intereses económicos, tiene ideas y tiene algunos tipos de, según se ha señalado, beneficios que obtuvieron con este gobierno. ¿Se mantendrían? Como las misiones sociales. Bueno, las misiones sociales es algo que realmente habría que reestructurarlas, pero sí hay que mantenerlas. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Quizás el enfoque, por ejemplo, de la misión vivienda, yo estoy en desacuerdo, no en la misión vivienda, eso es algo correcto, se lo merecen los venezolanos, se lo merecen las clases más necesitadas, pero no puede ser que lo que han hecho es acorralar todas las grandes ciudades del país con la misión vivienda. Había mucho territorio en el país para desarrollar lo que llamaban el sur de Venezuela, del estado de Aragua hacia abajo. Lo que hay es suficiente territorio y lo que hicieron fue rodear Caracas, rodear Barquisimeto, rodear las grandes ciudades, Valencia, Carabobo, en todos lados, Puerto La Cruz, y no creo que esté bien enfocada la misión vivienda. Aparte de que tampoco han cumplido esa meta que dicen que ya van cercano a 1.300.000 viviendas y que van a llegar ahorita al final de año a casi 2 millones de viviendas. Entonces yo creo que es un enfoque que realmente no se corresponde a una manera técnica de cómo manejar la política económica y la de vivienda en el país. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Era el economista Alejandro Moncada.